Un cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestra clase de lectura crítica. En esta clase vamos a trabajar el tema del texto discontinuo en general y en particular vamos a ver las infografías. Muy bien. En el IFEX nos van a salir a evaluar 41 preguntas de lectura crítica, de las cuales el 20% equivalen a texto discontinuo. Esto significa que más o menos 8 preguntas de esas 41 se van a referir a texto discontinuo. Entonces aquí podemos ver diferentes clases de texto discontinuos, las tablas descriptivas, podemos ver aquí un anuncio publicitario, las infografías, una caricatura, un diagrama, ¿sí? Entonces cualquiera de estos podría salirnos. Cualquiera de estas tipologías de texto discontinuo. Porque, ¿qué dice el IFEX? El IFEX dice, con el fin de evaluar las diferentes competencias de lectura crítica, es preciso considerar varios tipos de textos. Dividimos los textos en dos grandes categorías. Primero, continuos que se leen de forma lineal y se organizan en oraciones y párrafos. Y segundo, discontinuos, que no se leen de forma lineal y se organizan en matrices, cuadros, tablas, entre otros. Los textos continuos pueden ser de los siguientes tipos: literarios, que incluyen novelas, cuentos, canciones, poesías y dramaturgias; expositivos, descriptivos y argumentativos. Entre estos últimos se destacan los textos filosóficos, que son de tipo argumentativo o expositivo. Los textos discontinuos, por su parte, pueden ser de los siguientes tipos: caricatura, etiqueta, infografía, tabla, diagrama, aviso publicitario, manual, reglamento, entre otros. Entonces aquí el mismo IFEX nos está dando la tipología de textos discontinuos que podrían salirnos: caricatura, etiqueta, infografía, tabla, diagrama, aviso publicitario, manual, reglamento, entre otros. La razón por la cual se adopta esta tipología es porque los textos continuos y discontinuos divergen significativamente en cuanto al formato, propósito y contextos o situaciones donde normalmente se encuentran. Ahora bien, no se pretende que la tipología presentada sea exhaustiva y que no haya casos indeterminados. En un mismo texto pueden haber, por ejemplo, caricaturas o tablas, textos discontinuos, junto a fragmentos expositivos o descriptivos, textos continuos. Sin embargo, para la prueba de lectura crítica se utilizarán textos que se acomoden claramente en una categoría particular, tomado de alineación 11. Entonces, este texto que nos está diciendo, quería leerlo así textualmente para que ustedes vieran primero que todo, pues nuevamente esa diferenciación que hace entre textos continuos y discontinuos, y para que viéramos la tipología, las diferentes clases de textos discontinuos, y además la aclaración que dice, ¿no?, que puede salir un texto que tenga una mezcla de continuo con discontinuo. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, correcto. El texto discontinuo hace parte de lo que llamamos el lenguaje gráfico, ¿sí? El lenguaje gráfico es aquel tipo de comunicación que usa gráficos, imágenes y expresiones matemáticas para expresar y transmitir pensamientos o ideas. Y el lenguaje gráfico pues está presente a lo largo y ancho de nuestra vida. En todo momento encontramos, por ejemplo, aquí no están como tal las señales de tránsito que correspondían a la categoría de texto ilustrativo, pero como tal, o iconográfico, pero desde las señales de tránsito, cuando uno va caminando por la calle, tiene que estar pendiente de todos estos signos, símbolos, hacen parte del lenguaje gráfico. Entonces es otra forma de leer.
¿sí? Muchas veces cuando pensamos que la lectura es solamente, es que generalmente la gente dice, bueno, yo aprendo a leer cuando ya sé entender qué significan las letras, las combinaciones de la letra, entonces yo leo aquí, dice el lenguaje gráfico, entonces la E con la L suena el lenguaje, pero no, la comprensión, aprender a leer es desarrollar la comprensión lectora. Adquirir el código lo hacemos muy pequeñitos, pero a lo largo de la vida tenemos que ir desarrollando esa comprensión lectora y eso solamente se logra con experiencia. Pero además hay otra forma de lectura y es eso, nosotros leemos las imágenes, lo gráfico, lo que nos rodea, ¿sí? Generalmente si ustedes están en un salón de clase y entra el profesor, en el rostro ustedes pueden leer si llegó de buen genio, de mal genio, le sucedió algo, ¿sí? O cuando salimos de la casa y miramos el cielo y vemos que está nublado, en esas nubes también podemos leer unos indicios, ¿sí? Podemos leer, uy, va a llover, entonces por lo tanto tomo una decisión, llevo el paraguas, ¿sí? Entonces todos esos elementos hacen parte del lenguaje gráfico. Estas serían las principales categorías del lenguaje gráfico. Ustedes pueden ver acá. Tendríamos lenguaje ilustrativo. Generalmente este lenguaje ilustrativo es el que más se usa en la prueba saber, ¿sí? En lenguaje ilustrativo, en donde vienen las infografías, y la idea es como si fuera un texto expositivo o un texto informativo, porque el lenguaje gráfico también tendría esas categorías según su intención, ¿sí? Puede argumentar, puede informar, puede describir. Entonces el lenguaje ilustrativo pues sería algo así como para ilustrar, para presentar, para mostrar, para informar, para exponer. Entonces las infografías pertenecen al lenguaje ilustrativo, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una infografía que siempre me gustó, que son las infografías del espacio. ¿Sí? Entonces, cuando yo era niño había un libro que se llamaba Almanaque Mundial o las enciclopedias, pero pues no eran como hoy en día digitales, sino que estaban los libros organizados en las bibliotecas y en esas enciclopedias venían estas infografías que son bien llamativas. Entonces, claro, yo creo que muchos de los de mi generación aprendimos leyendo en esta clase de infografías. La precisión para llegar a la luna y vienen los astronautas, bueno, como la ruta, esa hace parte del lenguaje ilustrativo. Tenemos el lenguaje gráfico artístico, que pues es lo que hacen los pintores, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, es una obra de Renoir. Aquí podemos verlo. Es como en un jardín, ¿sí? Y eso hace parte de ese lenguaje artístico. Algunas veces ha salido en la prueba saber. En la prueba saber algunas veces ha salido alguna obra de un pintor, de un artista. De diseño gráfico, que ese es el lenguaje figurado, ¿sí? Ese es el lenguaje representativo en imágenes, pero tiene un contexto en donde una persona hace este diseño, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la publicidad de la salsa de tomate Heinz, del ketchup, y bueno, está como dividida como tomate, ¿no? Es bien llamativo. Eso hace parte de ese lenguaje gráfico, del diseño gráfico. El tipográfico y el fotográfico. El tipográfico se refiere, también podría ser parte del diseño gráfico, pero se refiere un poco más al diseño de revistas, libros, tipos de letras. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la portada de un libro muy bueno que, por cierto, se los recomiendo. La Naranja Mecánica, en la traducción al español, a Clockwork Orange, de Anthony Burgess. Es excelente. Pues hay una película muy buena dirigida por Kubrick, pero la novela es fenomenal. Entonces, se las recomiendo. Y el lenguaje gráfico fotográfico, ¿sí? Que también tiene que ver con eso, y pues hay personas que se vuelven profesionales en esto de la fotografía. Entonces esas serían unas formas
en cómo ese lenguaje gráfico se da en nuestra vida cotidiana. Y algunas de estas pueden salir en la prueba saber, aunque las que más salen pertenecen al lenguaje ilustrativo. Bueno, ahora sí vamos a pasar al tema específico sobre las infografías. Estas son 3 clases que vamos a trabajar de texto discontinuo. En esta primera clase vamos a trabajar la infografía y vamos a ver unas preguntas de repaso sobre la infografía. Entonces, bueno, para comenzar, la infografía es un diagrama dinámico o explícito, puede ser animado, interactivo, que integran imagen generada por computadora, ¿sí? Aparecen, por ejemplo, en la prensa electrónica para informar secuencial y didácticamente sobre fenómenos complejos de un modo resumido para no gastar más tiempo leyendo en un texto extenso, ¿sí? Esta definición, bueno, creo que estaba en Wikipedia o en una de las páginas que define la infografía. Y, por ejemplo, aquí tenemos una infografía de cómo hacer una infografía. Entonces, fíjense ustedes los elementos, ¿no? Esta infografía tiene como una direccionalidad y todas las infografías traen como una direccionalidad de lectura. Entonces, esta línea azul nos va llevando por la lectura y vamos mirando como si fuera un camino, ¿no? De hecho, aquí sale el camino, como quien dice, sigan este camino. Entonces, el tema, y dice, concreta qué es lo que quieres contar, ve directo al grano. Haz una prueba, haz un boceto a mano alzada de tu infografía. Información, escoge la información más relevante o sorprendente. Bueno, aquí está la infografía, ustedes la pueden mirar con mayor detalle. Pues nuestro tema no es cómo aprender a hacer una infografía, sino cómo aprender a leerla y a interpretarla. Entonces, pero en todo caso, yo hago bastantes infografías, pues por mi profesión de docente, y utilizo mucho una aplicación que se llama Piktochart. Me parece muy buena, y si algún día pues tienen la necesidad de hacer una infografía, entonces les recomiendo que la hagan en esta aplicación. Tiene bastantes plantillas. Bueno, muy bien.